antes, cada vez que me invitaban a una fiesta, tenía que ponerme así la capa de estuco para taparme la... La novena versión de la Feria Internacional Forestal Celulosa y Papel Expocorma, organizada por la Corporación Chilena de la Madera, es denominada por sus organizadores como la Cumbre Forestal Latinoamericana. Desde el miércoles y hasta el sábado, la Expocorma será el punto de encuentro de proveedores, ejecutivos, profesionales, técnicos y contratistas de la madera para intercambiar información, conocimientos y mostrar las novedades tecnológicas del área. Yo creo que la novedad de esta feria, más que lo que se presenta, es las expectativas que tienen los expositores a raíz de, yo diría, la situación por la que está atravesando el sector forestal hoy día, que es de muy buena expectativa, dado que hay condiciones económicas como el precio del dólar y condiciones de mercado que se han desarrollado nuevos mercados. La Expocorma incluirá también visitas a terreno, seminarios, conferencias y foropaneles que pretenden dar al empresariado un espacio de reflexión y análisis en torno a la actividad productiva forestal. Con grandes expectativas abrirá sus puertas al público la novena versión de la Expocorma. Este año se invirtieron 45 millones de dólares. La exposición se constituye como la principal feria internacional forestal de celulosa y papel del hemisferio sur. La muestra cuenta con la participación de 305 empresas expositoras provenientes de 33 países y cuyo costo es de 45 millones de dólares, cifra que supera el monto del año pasado. En este periodo comienza el repunte de la actividad forestal y la renovación tecnológica del rubro, situación que crea mayores expectativas para la Feria Internacional, de acuerdo a lo sostenido por el asesor comercial de Expocorma, Víctor Ovalle. Y yo diría que esta feria está marcando un hito muy importante en relación a que aquí se va a... está comenzando, yo diría que va a marcar esto, el repunte de la renovación tecnológica en el sector forestal, porque no olvidemos que hemos pasado 2 años de una situación bastante apretada del sector. Si bien es cierto, la actividad forestal no se ha detenido, pero sí se ha restringido mucho en cuanto a costo, en cuanto a renovación tecnológica. Entre las novedades se encuentra el sistema constructivo de viviendas con estructura de madera que comenzará a competir con la vivienda social tradicional. Además del winche Gardner, maquinaria que permite un mejoramiento de las operaciones de cosecha forestal. Se estima que una cifra superior a las 20.000 personas, entre chilenos y extranjeros, asistirán a la muestra debido a los interesantes seminarios, conferencias y foropaneles que se desarrollarán. El próximo miércoles se efectuará la ceremonia oficial de inauguración de la Feria Internacional Forestal, ubicada en el kilómetro 18 del Camino Concepción Coronel. El presidente de la Corporación Chilena de la Madera fue el principal orador esta mañana en la ceremonia de inauguración de la novena versión de la Expocorma. Durante su intervención, criticó a las autoridades de gobierno y de la administración del Estado por mantener un doble discurso en materia forestal, especialmente en relación al conflicto que mantienen las empresas con las comunidades indígenas y a los ataques por parte de los grupos ambientalistas. Este discurso yo no pensaba hacer un ataque a nadie. Le hago la crítica a las autoridades, sí, pero no son solamente las autoridades, yo creo que la población entera está en esto. Usted lo ven también en analistas económicos o en centros de estudios, en universidades. Usted tampoco ve una fuerza, con la misma fuerza, el defender a un sector del cual nos organizamos por su desarrollo cuando es atacado. Por su parte, el ministro de Agricultura, Ángel Sartori, dijo no estar de acuerdo con las declaraciones del empresario y afirmó que la actuación del gobierno en la materia se ajusta a lo que corresponde a un Estado de Derecho. Aquí hay un Estado de Derecho, y en el Estado de Derecho hay 3 poderes que están marcadamente separados: un legislativo, un ejecutivo y un judicial. Cada uno tiene que hacer su papel y los otros respetar al que le corresponde. Es decir, nosotros respetamos cabalmente las actitudes que tiene el Poder Judicial. Ellos están haciendo lo suyo. A nosotros nos corresponde poner los antecedentes a su disposición. Y eso lo estamos haciendo cada vez que ha habido un problema. Esta discusión se dio en el marco de la puesta en marcha de la novena versión de la Expocorma, que reunirá hasta el sábado en 93.000 metros cuadrados a 305 empresas de 33 países. En la feria no solo se exponen maquinaria y productos del área forestal por un valor de 42 millones de dólares, sino que será sede de importantes reuniones y seminarios sobre el área forestal, la celulosa y el papel.
Hoy se inauguró en la ruta a Coronel la muestra que espera facilitar negocios por más de 120 millones de dólares. Para el empresariado, el éxito de lo obrado a nivel país se refleja en los 2 millones de hectáreas de bosque y en la exportación cercana a los 2.000 millones de dólares anuales. Pero están inquietos por señales que, según expresan, quiebran la confianza de los inversionistas. Es el caso del conflicto mapuche que afirman ha debilitado el Estado de Derecho. Y usted ha visto lo que ha pasado el día de ayer en un fondo aquí en la comuna de Arauco, donde se acerruchó un puente, ¿no es cierto? Y se dejó a punto de caer y cayó con un camión arriba. Usted comprende que eso ya no es reivindicar ni derechos ni tierra. Y no se puede hacer en el nombre de la pobreza del pueblo mapuche actividades criminales como esa. Entonces, en ese sentido va nuestro clamor, que ya más que una crítica es un clamor porque se restablezca el Estado de Derecho. Agregan que si la inseguridad perdura, los inversionistas buscarán protección en otros países. No es ninguna amenaza ni una venganza por algo que no pasa. Es una reacción natural de quien cuida su patrimonio y particularmente cuando administra patrimonios ajenos lo cuida con mayor razón aún. Para el ministro de Agricultura, Ángel Sartori, la crítica no tiene fundamento, pues en los casos denunciados han actuado los tribunales de justicia. Muy por el contrario, hemos dado prueba, y lo reitero, hemos dado prueba de que el Estado de Derecho se respeta. Cada vez que han habido situaciones de esa naturaleza que motiven alguna presentación a los tribunales de justicia, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo cada vez que se vulnere ese Estado. El ministro de Agricultura, refiriéndose a la petición de resguardo arancelario por los productores lecheros, indicó que se aplicará la norma que obliga a la habilitación de las plantas de donde provengan los productos importados. En el contexto de la Feria Internacional de la Madera Expocorma, la marca calificó de irresponsable al gobierno por darle discusión inmediata a las reformas laborales y dijo que inevitablemente esto repercutirá en los trabajadores. Y cuando introducimos regulación en nuestro mercado del trabajo, tienen un costo que significa menos empleo, y al haber menos empleo hay más bajas remuneraciones, y eso no hay ninguna duda. Entonces aquí no engañemos a los trabajadores chilenos. Si esto más allá de un problema de los empresarios, es un problema de los trabajadores. El ministro Carlos Mladinich, quien participó del mismo encuentro, se encargó de responder a las críticas, reconociendo que se están aprovechando del tema electoral para avanzar en temas legislativos. Si hay gente que promete cosas en periodos electorales y esas promesas son coincididas por todos los candidatos, ¿por qué no decir nosotros, ya que todos prometen lo mismo, aprovechémonos, presentemos la ley ahora y que todos lo voten a favor? Si todos prometen lo mismo, ¿por qué esperar que esa persona sea elegida para que se cumpla? Agregó que las apreciaciones de los empresarios no se traducen en hechos concretos, pues las exportaciones forestales este año superarán a las de 1997. Hoy se realizó la ceremonia de inauguración oficial de la 9ª Expocorma en el recinto ferial ubicado en Camino de Concepción Coronel. Al evento fue invitado especialmente el ministro de Agricultura, Miguel Ángel Sartori. Como cada año, en noviembre, Concepción, la capital forestal de Chile, recibe a los expositores y visitantes de Expocorma, la principal feria internacional forestal, celulosa y papel del hemisferio sur. Y como es habitual, con motivo de la exposición, se efectúa la Asamblea General de Socios de la Corporación Chilena de la Madera, entidad que agrupa a las empresas forestales del país. En dicha asamblea se analizó la situación del sector, concluyendo en un voto de rechazo al Poder Ejecutivo y al Judicial, reseñado por el presidente de la corporación, José Ignacio Letamendi. Usted ve que continúan las tomas de fondo, se han expandido hace tiempo ya más allá del sector forestal, al sector agrícola, al sector turístico, ahora se han ido al sector agrícola y ganadero de la 10ª región. Y yo creo que además hay que tener muy presente que en la medida que usted da mensajes en que estas cosas pueden permitirse, o los castigos no aparecen, o son temporales o muy leves, y nunca se castiga definitivamente, o tarda mucho esto en venir, este clamor nuestro, que más que voto de rechazo, llámelo como usted quiera, es un clamor por esta situación que nos afecta, va dirigido no solamente al Poder Ejecutivo, en este sentido, porque en el otro creemos que lo ha hecho bien, sino también al Poder Judicial. Al margen del voto de rechazo y entrando en detalle del significado de la nueva exposición, Letamendi puntualizó. Este país durante ya 3 décadas tiene un proceso de desarrollo forestal ininterrumpido, con un esquema macroeconómico constante y permanente en el tiempo. Entonces, mientras eso se mantenga, ahí tenemos algunos nubarrones desde el punto de vista de las presiones del fundamentalismo ecológico, que a veces hace eternamente lento la aprobación de un proyecto. Pero hay una inercia suficiente como para permitir que pasada una crisis económica salgamos de ella robustecidos y estemos bastante confiados de que el próximo año todavía va a ser mejor que este, ¿ves? La exposición así lo manifiesta,
porque hay más expositores y con mayor calidad y mayor valor de los productos que hubo hace un año atrás. La muestra cuenta con la participación de 305 expositores provenientes de 33 países. Se estima que una cifra superior a las 20.000 personas asistirán a la exhibición. Expocorma se extiende hasta el próximo sábado. El ministro secretario general de Gobierno, Carlos Mladinich, invitado a la Expocorma, señaló que el Estado de Derecho funciona en Chile, en respuesta a lo expresado por el presidente de los empresarios de la madera, José Ignacio Letamendi. Carlos Mladinich señaló que basta mirar los niveles de inversión extranjera en el país, donde no se percibe esta duda planteada por la SOFOFA y que es un tema esencialmente judicial, lo denunciado por el presidente del directorio de la Corporación de la Madera. Yo creo que son casos complejos, son casos judicial y policialmente complejos, y hay que dejar que la justicia actúe, digamos, y ellos tienen los elementos y los medios para hacerlo. Incluso en determinados momentos han solicitado los medios y lo han puesto a su disposición. Esto es un tema esencialmente judicial y en ese terreno creemos que se va a resolver. El vocero gubernamental, invitado a exponer sobre la visión del Estado para el año 2000, refutó lo expresado por Felipe Lamarca en cuanto a que no se dan las condiciones para el anunciado crecimiento de un 7% en la economía nacional, donde tangencialmente tocó el trámite de suma urgencia solicitado por el Ejecutivo a las reformas laborales. Es que estas no son un proyecto de ley que se le pidió 3 días para su discusión, como se tiende a entender de repente por el hecho que se le haya puesto discusión inmediata al proyecto. Es un proyecto que se envió el año 95 al Parlamento, que fue aprobado hace más de 2 años por la Cámara de Diputados, que ha sido analizado por el Senado, que tuvo incluso una larguísima participación el senador Taller, que dejó de ser senador hace 2 años, y así están las actas. Por lo tanto, este es un proyecto muy discutido. Respecto a la violencia desatada entre los partidarios de las 2 primeras mayorías de los presidenciables, Mladinich expresó: nosotros quisiéramos que no ocurrieran estas situaciones en campaña electoral, espero que la policía sepa identificar a los culpables y sean pasados a la justicia. Las campañas electorales son absolutamente abiertas a que haya todo el grado de discusión política, por muy dura que ella parezca, y creo que es bueno para la gente que vea esa dura discusión política, pero esto no tiene por qué traducirse en atentados con balas, con piedras o ningún tipo. El ministro secretario general de Gobierno luego se dedicó a recorrer la Feria Internacional de la Madera. En este segundo día de Expocorma, en Coronel, Feria Internacional Forestal, el ministro secretario general de Gobierno, Carlos Mladinich, participó en un panel sobre el futuro forestal de cara al nuevo milenio. Consultado sobre la violencia política de los últimos días, la autoridad afirmó que el gobierno perseguirá estos actos de violencia. También rechazó las acusaciones de partidarios del candidato Lavín en torno a que adherentes de Lagos habrían inferido un autoatentado. Y si hay una investigación policial, los jueces investigarán, digamos. Ahora, a mí no, en lo personal me parecería a mí bastante estúpido hacerme un autoatentado a velazo, digamos. Sería una cosa que yo evitaría hacer toda la vida. El ministro descartó que este sea un acto que afecte la seguridad nacional. Finalmente, llamó a la calma a los comandos para que privilegien el debate de ideas a través del diálogo. Bueno, ya estamos de vuelta. Ahora no vamos a hablar más de humanismo, sino de bosques, de madera, de celulosa y de la Expocorma. ¿Por qué vamos a hablar de la Expocorma? Porque estamos con Jorge Cerón. Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Jorge, Expocorma se presenta del 22 al 25 de noviembre. ¿Qué esperan para este año en medio de crisis económica? ¿Esperan una Expocorma más grande, con más tecnología, con más gente? ¿Es una apuesta al futuro? Sí, bueno, yo creo que un efecto importante es que el sector forestal, tal como fue el primero en entrar en la crisis, el año 87, cuando nuestros principales mercados comenzaron a tener señales de caídas muy importantes, hoy en día también estamos saliendo de esta crisis y el sector forestal está presentando un dinamismo y una actividad que está indicando que vienen tiempos mejores. Y la feria de este año va a ser un reflejo de eso. Básicamente esperamos tener una concurrencia bastante alta en términos general de expositores. Ya hay una confirmación bastante más importante que la que tuvimos el año anterior. Y esto es porque el sector está percibiendo que hay señales importantes de reactivación. Esperamos que esto, digamos, se materialice en términos de tener una feria con mejor tecnología y mejor que los años anteriores.
El año 97 yo leo acá 323 empresas de 33 países. El año 98, 285 bajó también de 33 países. ¿Cuántas empresas este año? Esperamos estar en una cifra muy cercana a las 300 nuevamente y con una cantidad del orden de 30 países que van a estar exponiendo, lo cual nos estaría llevando a una feria que diríamos que es un poco más que el promedio que hemos hecho los 2 años anteriores. Ahora, creemos que esto puede llegar a ser bastante más grande, no este año, sino en el año 2000. ¿Por qué? Básicamente por la recuperación que estamos viendo en términos generales y por las expectativas que tiene también esta feria ya en términos de haberse consolidado como el principal centro latinoamericano de exposiciones. No hay otra feria en la región que esté atendiendo las necesidades forestales. ¿Cuánto dinero vale la feria, lo que se expone? En promedio expone una muestra cercana a los 50 millones de dólares y se transa finalmente, cuando uno hace un resumen de lo del año, cifras cercanas a los 120, 130 millones de dólares. Ese ha sido más o menos el promedio de esta feria. ¿Es un buen negocio para los que vienen? Yo creo que la feria es una inversión muy importante para los que vienen, básicamente porque les permite generar los contactos con una industria que está creciendo en forma importante. Y eso es lo que los expositores valoran en forma muy importante, la posibilidad de estar presente en este centro que como feria tiene una característica propia que no existe en otra parte del mundo. Los propietarios de esta feria son las propias empresas forestales. Entonces, la realidad es que el lobby que puedo hacer asistiendo a esta feria no lo tiene en ninguna otra parte. Esa es la característica de esta feria regional propia que se ha ido consolidando como una feria muy importante en el concierto latinoamericano. ¿Es una feria para empresarios, para técnicos, pero no para público en general? En realidad se había estado dimensionando como una feria muy técnica, muy profesional, pero este año hemos resuelto que la feria va a tener un día abierto a público general y masivo. Y esto va a ser el día sábado, digamos, que se va finalmente a generar una asistencia básicamente en torno a todo lo que son las actividades del Día del Trabajador Forestal, que las vamos a concentrar dentro de la feria el día sábado y esperamos tener una afluencia muy alta de trabajadores forestales por una parte y de público en general y la familia de los trabajadores forestales que asistan al torneo maderero que va a haber ese día, va a haber un show de presentación de destrezas forestales y la idea es que sea una fiesta en un ambiente familiar lo más grato posible. ¿En qué consiste un torneo maderero? Básicamente se compiten con pruebas de destreza en el uso de implementos. Vamos a tener las pruebas tradicionales de manejo de motosierras, hachas, trepar árboles, podar, vamos a introducir conceptos silvícolas, habilidad de manejar equipos como son grúas, camiones, pruebas de precisión en términos de, por ejemplo, una prueba que a mí me ha impresionado mucho es que sean capaces de tomar una bebida con la garra de una grúa y vaciarla en un vaso, digamos, sin romper la bebida y sin romper el vaso. Ese tipo de cosas, digamos, de destreza que se van generando van a ser mostradas el día sábado. ¿Cómo está el ambiente, la industria forestal después de todo lo que ha pasado? ¿Después de qué? Lo que ha pasado, pues. Yo creo que podemos hablar en términos metafóricos. Ha pasado bastantes cosas. Ustedes saben lo que pasa, hay conflicto mapuche, hay líos en Arauco. Muchos empresarios a mí me han comentado, no, yo no voy a invertir más en los sectores conflictivos, porque, bueno... yo diría que hay varios niveles, digamos. Efectivamente, una parte del sector forestal hoy día, ¿no es cierto?, está teniendo algunos problemas desde el punto de vista de las presiones indígenas en las cuales el sector está expuesto, pero eso está concentrado exclusivamente en alguna parte, no es un problema general del sector. El sector tiene muchas otras áreas donde se está desarrollando en forma adecuada. Ahora, en relación a esas áreas, efectivamente hay una caída en lo que son las inversiones, producto de que una plantación forestal demanda 25 años. Entonces, si uno no tiene un concepto de estabilidad real para poder saber si efectivamente lo que estoy poniendo hoy día en 25 años más lo voy a poder cosechar, ha generado una pérdida de interés de inversión en ciertas áreas. Y yo diría que eso es parte de las cosas que hoy día estamos viviendo. Pero el sector en general, yo diría que este es un sector que está liderando una economía, en términos de la región, tiene una presencia muy importante. Yo diría que aquí hay cosas muy importantes que hay que rescatar. El país va a pasar de una cosecha del orden de 24 millones de metros cúbicos a 40 millones de metros cúbicos. Esto lo vamos a pasar en un lapso de los próximos 5 o 6 años. Y esto implica que este es un sector que se está industrializando en forma importante. Este es un sector que si hoy día ya ha mostrado un empuje creciente desde el punto de vista de generación de empleo, desde el punto de vista de lo que son los ingresos regionales y los ingresos nacionales,
la realidad es que vamos a superar estas cifras con creces. Todo esto gracias a una visión que se tuvo hace ya cierto tiempo, ¿no es cierto?, a través de un decreto de fomento a la actividad forestal. Y esto ha permitido que hoy día, 20 años después, 25 años después, estemos cosechando en forma muy importante y estemos subiendo nuestros niveles de producción en forma importante para el beneficio del país. A propósito del fomento, que es el decreto ley 701, mucho se ha criticado que se subsidia a la industria forestal. Entonces otros dicen, bueno, pero ¿por qué a la industria forestal y no a nosotros? ¿Por qué a ellos sí, a nosotros no? ¿Por qué nuestros impuestos tienen que ir a subsidiar una actividad económica? Claro, yo creo que el rol del Estado, de un Estado bien entendido, es justamente poder ubicar cuáles son los sectores en la economía donde tiene que intervenir para generar efectos multiplicadores importantes. Y aquí el Estado se la jugó muy bien, ¿no es cierto?, cuando dictó el decreto ley 701, el año 1974, cuando se dio cuenta que Chile tenía ventajas comparativas desde el punto de vista de lo que es el cultivo forestal y competitivas desde el punto de vista también de las condiciones generales en las cuales estábamos ubicados. Y la realidad es que aquí se ha generado una suerte de mito en torno a esto y malintencionadamente hacia el sector forestal de lo que ha sido un subsidio, y se ha dicho que las empresas forestales han crecido gracias al subsidio y que hoy en día, ¿no es cierto?, son lo que son porque con la plata de todos los chilenos se ha llegado a esto. Eso es lo más falso e inefectivo que puede existir. El país, en términos de cifras, y esto es muy importante que todas las personas lo tengan muy claro, invirtió 5 millones de dólares al año en fomento de la actividad forestal. Y hoy día, 20 años después, está recogiendo a través de impuestos sobre 120 millones de dólares anuales. O sea, no hay ni una sola actividad económica que se pueda citar con más éxito que la de actividad forestal desde el punto de vista donde el Estado toma la decisión de generar un subsidio, un fomento, y es a los 20 años capaz de recibir con creces, pero con creces, lo que puso. Jorge, pero si están tributando 120 millones al año y se invertían 5 millones al año, ¿es irrelevante el subsidio? No es necesario que el Estado tenga ese subsidio. Definitivamente. Bueno, ¿y entonces para qué lo mantienen? No, si se acabó. Sí, claro, o lo mantuvieron durante tantos años. Lo que pasa es que aquí hay un concepto sumamente importante también, que es el concepto de estabilidad. Cuando se dicta el decreto ley 701, el sector forestal nacional, el total de superficie que existía en el país eran 300.000 hectáreas. Al término del decreto ley, el sector forestal llega a cerca de los 2 millones de hectáreas. Ahora, el término de estabilidad es en que se dicta una normativa que dice que tendrá vigencia durante 20 años. O sea, quien toma la decisión de invertir en el sector forestal tiene reglas claras, sabe cuál va a ser el sistema de tributación, sabe exactamente cuáles son los sistemas que lo van a regir, la legislación, por cuanto está claramente establecida en el decreto ley. Ese concepto de estabilidad es vital para este tipo de actividad, el que en el largo plazo es una situación permanente. Hay empresas forestales chilenas que están invirtiendo en Argentina. Efectivo. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Argentina es una plaza, Argentina, Uruguay, Brasil, en este momento son plazas muy atractivas al término de la actividad forestal, por cuanto están en una situación muy similar a la que tenía Chile en el año 70. Vale decir, un costo de la tierra equivalente a lo que teníamos nosotros en el año 70, están con incentivos más fuertes que los que tuvimos nosotros en términos de fomento de la actividad forestal. Los estados, en el caso argentino, están subsidiando de forma muy importante el establecimiento de la industria forestal, y eso ha hecho que todo el know-how que las empresas chilenas desarrollaron durante este periodo les esté permitiendo desempeñarse exitosamente en el mercado latinoamericano. ¿Es cierto que están retornando solamente el 30% de las utilidades? En términos generales, hoy día se está invirtiendo de forma importante en los países estos. No, pero que cuando las utilidades de esos países están retornando solamente en un 30% de Chile. No tengo el detalle exacto, esa cifra no la podría asegurar. Lo que sí, efectivamente, es que el nivel de inversión está creciendo de forma importante en estos países. ¿Hay alguna posibilidad que la industria forestal tenga, los productos forestales tengan mayor valor agregado? Siempre se discute, miren, son rollizos, chip. Mire, bueno, ¿hay alguna posibilidad de eso? Sí, yo creo que está... Como la industria pesquera, que están con la línea de pescado. Es súper atingente la pregunta. La realidad es que esa pregunta hecha el año 97, nosotros te habríamos contestado, pero si la realidad es que las exportaciones y los retornos adecuados son exportando materias primas, aquí queremos complicando. Entramos en un periodo de crisis muy importante en el cual el 40% de nuestras exportaciones estaban destinadas a un mercado, que era el mercado asiático, y básicamente exportando productos con muy poca elaboración, es decir, rollizos,
celulosa y algo de madera cerrada. Producto de esta crisis tuvimos que readecuar en forma importante los mercados y aparecieron mercados muy importantes, como fue el mercado de Estados Unidos, que nos permitió al sector forestal pasar la crisis en forma bastante, yo diría, sin problemas mayores en términos generales, pero este fue un mercado de manufacturas, de productos en los cuales ya es el máximo valor agregado posible de venta de productos que aún sirven como materias primas. Por cuanto el siguiente paso ya era hacer las partes de pieza o ya mandar las puertas, las ventanas o los productos terminados, los muebles. Yo creo que esa experiencia de esta crisis nos ha permitido consolidar al sector en forma importante. Hoy día tenemos que en los mercados de los productos de menor elaboración participan cerca de un 15% del total de nuestras exportaciones. Siguen siendo importantes por los retornos que tienen, pero en términos generales hoy día el sector está fuertemente industrializado. Hay avances importantes hoy en día en términos de instalación de nuevas plantas de manufactura, instalación de secadores, instalación de todos procesos industriales que están asegurando mayor valor agregado. Bueno, ¿cuándo es la Expocorma? En noviembre, la tercera semana de noviembre. 17 al 20, ¿no? Del 17 al 20, yo lo dije mal al comienzo. 17 al 20 de noviembre. Se ha dicho también que hay problemas en el país porque hay monocultivo forestal. Entonces dicen, no, es que estos señores plantan solo pino insigne o plantan solo eucalipto. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no plantan otras cosas? ¿Por qué no plantan canelo? El canelo crece tan rápido como un pino. Claro. Bueno, a ver, aquí hay varias cosas que hay que despejar. Efectivamente, los monocultivos existen y existen en forma natural. Esa es una primera cosa, que no se crea que en la naturaleza no existen los monocultivos o los bosques monoespecíficos, en definitiva, para hacer el mismo símil. Grandes extensiones de los bosques boreales en Rusia, todos los bosques de las taigas, están constituidos por una sola especie, por Pisces, en términos generales. Y esto en términos particulares. Pero en Chile no había una sola especie en todo el país. En Chile tenemos formaciones muy importantes también con una sola especie, el caso de Coihue. Formaciones casi homogéneas en términos, porque son especies pioneras. Erupciones volcánicas o cualquier tipo que ha asolado alguna zona, se produce todo un estrato de especies que van llegando y que van generando las condiciones para que otras puedan existir. Pero el problema acá es un problema de tipo práctico. Este es un cultivo, en definitiva, y a los cultivos uno no le pide cuando está cultivando lechugas o cuando está cultivando tomates o cuando está cultivando cualquier otra cosa, ¿no es cierto?, maíz, que tenga una gran variedad y un gran abanico de especies. Lo único que pide al cultivo es que de lo que uno está poniendo rinda lo máximo posible. Entonces la definición que hay que tener clara es que el bosque como tal, el bosque cultivado, ¿no es cierto?, lo que estamos hablando, las plantaciones de pino, las plantaciones de eucalipto, son cultivos. Y los cultivos uno le exige el máximo rendimiento al producto que le interesa. Y en este caso, por fines comerciales, hoy día es pino o eucalipto, que próximamente pudiera ser acacia, pudiera ser canelo, pudiera ser coihue, pudiera ser raulí. ¿Qué especies chilenas crecen tan rápido como el pino? No, yo diría que el pino, digamos, tiene una habilidad de crecimiento bastante alto. Yo diría que las especies más próximas, naturales chilenas de buen crecimiento, estarían algunos de los notofagus. ¿Qué es eso? Roble, coihue, raulí, que son ese grupo. ¿Cuánto se demora un pino en crecer? Bien cultivado, a los 20, 25 años uno tiene un árbol ya de proporciones espectaculares. ¿Y un árbol chileno? Bien cultivado, 40 años. Entonces estamos hablando del doble. Y con cultivos en forma relativamente natural, 120, 130 años, de las especies valiosas que podríamos tener y que las hay. El caso del raulí en Chile, digamos que crece en promedio entre 80 y 120 años. En Inglaterra lo están cultivando en periodos de rotación de 35 o 40 años. O sea, esto es una cosecha, es un cultivo. Entonces, en el extranjero está siendo cultivada especies chilenas nuestras. ¿Están preocupados ustedes por lo que va a pasar con la planta de celulosa en Itata? ¿Qué saben de eso? Sí, bueno, creemos que hay un tema muy importante que hay que asumirlo, hay que conversarlo con la comunidad. Aquí los procesos que se están comentando son absolutamente posibles, no son excluyentes. Hay en sectores, a mí me ha tocado estar, digamos, en Francia, en la zona de Bordeaux, donde está la planta de celulosa Dupin, una planta de celulosa muy antigua, y que está rodeada de viñedos. Y ambos conviven, digamos, en términos naturales y tienen un desarrollo en el cual efectivamente una industria es posible en base a la otra. Ahora, lo que hay que hacer es que hay que ser capaz de generar una posición adecuada de entendimiento de las inquietudes
en este caso de la comunidad que está teniendo algunas aprehensiones en torno a lo que puede significar esta industria. ¿Esa planta produce celulosa blanca en Francia? Porque esa es la más contaminante. Sí, pero lo que pasa es que hoy día, Tomás, hay que tener súper claro que los sistemas han evolucionado en forma importante a circuitos cerrados. O sea, hoy en día lo que uno podía tener de relación de una planta de celulosa que tuve en la mente hace 30 años atrás, y esta es una planta bastante antigua, a la que hoy día tenemos nosotros en términos generales de las tecnologías, es que la mayoría de sus emisiones son recicladas, con justamente la idea de abaratar costos, procesos, restricciones medioambientales, normas que hay que estar cumpliendo. Yo creo que acá el punto en definitiva es generar la instancia adecuada con la comunidad de Quillón, con la comunidad de Coelemo, con la comunidad en general, para poder, francamente, poder conversar el tema, poder discutir, conocer adecuadamente cuáles son todas las aprehensiones que existen, cuáles son los temores, porque finalmente la gente que hoy día está presentando una serie de observaciones al proyecto es porque honestamente cree que la actividad industrial que se pudiera estar instalando en la zona los afecta, ¿no es cierto? Y la gente que está instalando el proyecto industrial honestamente también cree que la tecnología con que va a llegar, que el desarrollo que hoy día tiene el tema, implica que ambas actividades pueden convivir absolutamente en beneficio del país. Yo vi cartas de inversionistas, de presuntos inversionistas, porque no, alemanes que querían estar acá y dijeron no, si hay una planta de celulosa nosotros no invertimos un peso. Bueno, no conozco ese detalle, pero obviamente que ahí estaría pasando una situación bastante parecida a la que digo, digamos, en base a una presunción y no a hechos objetivos. Aquí el tema respecto a esto pasa porque efectivamente se estudie profundamente en términos racional y se determine lo que es realmente mejor en términos de conveniencia para la región y para el país. A ver, si se determinara que la industria de celulosa no puede convivir con los viñedos por alguna razón, ¿ustedes estarían en contra? Lo que tendríamos que buscar las soluciones alternativas, digamos, porque lo que pasa es que aquí hay que ver una cosa sumamente importante. Todo el potencial y crecimiento del país y el beneficio de lo que se ha logrado hacer a través de la actividad forestal, y lo estábamos recién a la pregunta tuya, esto de tener mayor industrialización, mayor valor agregado. Esto es mayor valor agregado, esto es mayor industrialización. Y en definitiva lo que hay que hacer es que hay que buscar la forma en que uno sea capaz de conciliar los intereses. Y aquí está el punto importante. Hay problemas en términos generales con lo que son la percepción más que la realidad. Y eso obliga a que gente preparada, que pueden ser, ¿no es cierto?, especialistas adecuados, personas que uno tenga la confianza, estudien y resuelvan el tema. El sector forestal tiene confianza de que lo que está haciendo, lo está haciendo en términos correctos y que va a tener que buscar la forma de ser capaz de traspasar esta situación a la comunidad, que la comunidad lo perciba, que es correcto y que está bien. Aquí las cosas empiezan de repente a tomar cariz de tipo sentimental, emotivo, y nosotros somos malos comunicadores desde el punto de vista emotivo. Tenemos absolutamente claro. Creemos ser demasiado ingenieros en nuestras cosas, demasiado racionales, y creemos que cuando uno da una explicación numérica o alguna explicación lógica, eso es suficiente. Y la realidad es que estamos muy lejos de eso. Lo que pasa es que la gente ve la celulosa que está en Arauco y uno se da cuenta que la cosa no funciona muy bien. Entonces ahí ya no es un problema de números ni de percepciones, sino que de verlo nomás. Y yo diría que nuevamente la planta de celulosa Arauco en los últimos 6 o 7 años ha invertido más de 250 millones de dólares en resolver todos los problemas medioambientales, y hoy día esa planta se encuentra, porque aquí hay una cosa súper importante que lo tienen que tener muy claro, digamos, los televidentes. Los productos que hace esta planta se comercializan en los mercados más exigentes, se comercializan en Alemania. Y los alemanes, es muy simple para ellos, ponen exigencias medioambientales, las compran o no las compran, si no, no compran. Y entonces cuando uno tiene una planta que ya está instalada y está dando todos los estándares que les permite estar llegando a los mercados más exigentes, sin problema, la realidad es que el resto son estas presunciones de que la planta efectivamente hace 15 años atrás o 10 años atrás tenía emanaciones, ¿no es cierto?, que eran bastante molestas. Y la gente recuerda eso, y eso es efectivo. Bueno, había árboles que se secaban. Pero yo los invito a que vayan a ver, mis oficinas están al lado de la planta de celulosa, tenemos unos jardines, unos rododendros fantásticos, de preciosos. Tenemos un jardín estilo inglés, espectacular, digamos, está todo verde, maravilloso. Y eso es reflejo de lo que estamos hablando. Pero es cierto, usted tiene razón, cuando la gente mantiene en la imagen una situación
que pudiera ser la que hoy día está justamente causando temores. Y esto hay que resolverlo de una manera distinta a la simple relación lógica de estar tratando de argumentar técnicamente, sino que hay que ahora argumentar emotivamente. Y es ahí donde tenemos una tarea muy importante. Argumentar emotivamente. Emotivamente. ¿Cuándo van a partir con eso? Aquí, pues estoy con ustedes argumentando emotivamente. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Listo, muchas gracias, Tomás. Gracias. Encantado. Agradecemos a Jorge Cerón habernos acompañado esta noche anunciando la Expo Corma. Ya vienen las noticias en el canal regional. Muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. El próximo lunes vamos a tener a Lord Lamont, el defensor inglés del general Pinochet. Buenas noches y muchas gracias. Canal Regional, nuestro canal. Presentó Conversa con...